Que el Señor le bendiga esta tarde, siempre bendiciendo el nombre del Señor, dando alabanzas por cada momento que nos da, cada tiempo. Este es un tiempo muy bueno, muy maravilloso, porque Dios en su misericordia nos hizo un día más de vida sobre nosotros, sobre ustedes. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que van a estar conectados a la transmisión y a aquellos que estarán después escuchando este mensaje. Este mensaje va a hablar, quiero hablarles acerca de una generación sin límites. Una generación sin límites. Quiero leer una escritura para comenzar en el libro de Isaías 58, verso 12. Dice de esta forma: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Déjenme decirles que miraba una reflexión esta tarde. Me llevaba el Señor a ver esta reflexión, preparando todo, y me llevaba a una reflexión del águila. El águila es una de las especies que su duración es de 70 años. Y el águila, cuando llega a la mitad de sus años, miraba en la reflexión muy poderosa, tiene que tomar una decisión de dos. Una de ellas es morir y la otra pasar un proceso doloroso. El águila, a la mitad de sus años, su pico se encorva más, sus uñas ya no son tan fuertes, son frágiles, no puede agarrar las presas, y sus alas se han ido deteriorando por todas las cosas que ha hecho en la mitad de sus años de vida. El águila tiene que tomar una decisión, y esa decisión es que tiene que ser renovada, y el águila busca la cima más alta para ir donde sea rocoso, donde pueda estar por 150 días, dice esta reflexión. Y el águila llega a ese lugar, es un lugar donde le cuesta llegar, pero una vez llega, comienza un proceso de renovación. Esa renovación tiene que ver con su pico, con sus alas, con sus plumas y con sus garras. La primera parte que hace es golpear su pico en la roca sólida, golpearlo hasta que su pico quede destruido. Esa es la primera parte de la renovación del águila. Una vez su pico destruido, él comenzará a ser renovado, a ser regenerado. Y al ser regenerado su pico, comenzará la siguiente fase, que es empezar a arrancar sus garras. Empezar a arrancar una por una, porque luego también seguirá el proceso de que serán regeneradas sus uñas. Y el último proceso es arrancar todas sus plumas porque ya están deterioradas. Y ese es el último proceso. Sin duda alguna, un proceso muy doloroso, donde el águila tiene que estar por 5 meses ahí a solas. Pero una vez pasado este proceso, el águila está con nuevas fuerzas. El águila está ya
en ese tiempo de renovación. Y es tan poderoso porque en la vida de nosotros, de las generaciones sin límite, es necesario una renovación. Es necesario ser renovados. Me llamaba mucho la atención este tiempo que hemos estado fuera, que hemos estado en nuestras casas. Creo que Dios levantará una generación sin límites. Creo que Dios ha estado preparando una generación sin límites. Sin límites. Así como el águila, creo que es el momento de renovación. Te diré esta tarde algo. Quitemos las cosas que son pesimistas de nuestra vida. Que la pandemia, que hasta cuándo, que tendremos que vivir con un virus, están diciendo muchos. Creo que no estamos hablando lo que Dios quiere que hablemos. Dios está renovando a una iglesia, a una generación de hombres de conquista, de hombres que irán más allá de las cosas que hasta ahora hemos logrado. Generación sin límites. ¿Saben por qué? Porque aprendí 3 cosas poderosas como introducción a esto. Y la primera, aprendí que la libertad es una conquista. Segundo, el presente es un premio. Y tercero, la renovación es el único camino para llegar a nuestros objetivos. Se lo volveré a repetir. La libertad es una conquista. Es una conquista. El presente es un premio, es un regalo. Y la renovación es el único camino que nos lleva a nuestros objetivos. ¡Qué bendición! Somos una generación sin límites. Somos una generación que estamos siendo renovados en este tiempo de cuarentena. No sé cuántos de ustedes han experimentado esta renovación. No sé cuántos de ustedes estuvieron en este tiempo siendo renovados de alguna y de otra forma. Una búsqueda, en algunos momentos duros, difíciles. Pero es el tiempo de renovación. Y una de las primeras cosas que quiero enseñarle es que una generación sin límites es aquella que toma decisiones de cambio en Dios. Necesitamos una generación de cambios. Una generación que toma decisiones de cambio en Dios. Una generación que dice: hasta aquí. Hay cambios ahora, hay decisiones. Lo que me apartaba de Dios, decido alejarme de ello, porque soy una generación sin límites, una generación de cambios en Dios. Y una de las cosas que veía en la Escritura es que lo que comenzaba a leer en el libro de Isaías 58:12, nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos esa generación de cambios. Esa generación que tomamos decisiones de cambios en Dios. Amén. Y es tan poderoso porque lo veo en la vida de un hombre llamado Jabes. En el primer libro de Crónicas, capítulo número 4, versos 9 y 10, habla de este hombre. Un hombre que tomó decisiones. Un hombre que no era ni del pueblo de Israel, era anexado al pueblo de Dios. Pero decidió invocar el nombre del Dios de Israel. Y vinieron cambios. Porque una de las cosas es que Dios comenzará a ensanchar tu territorio. Dios comenzará
a bendecirte. Dios comenzará a librarte del mal, a que el enemigo no te dañe. Y eso me llamaba mucho la atención porque Jabes fue un hombre de cambios, de decisiones. Jabes, el significado es que la madre lo tuvo con dolor. Pero Jabes decide cambiar la historia de sus generaciones. Es tu decisión, los cambios. Necesitamos una generación comprometida con el Dios de los cielos. Necesitamos una generación que no tenga miedo a lo desconocido. Necesitamos una generación que resista el cambio negativo, que resista a los cambios que está dando el mundo, que resistan, que peleen. Hablo de los cambios hacia el pecado, hacia las cosas que nos distraen. Pero también quiero enseñarles una generación, ¿sabe? Es una generación que toma decisiones de cambios en Dios. Es aquella que llega a la altura de los sueños en Dios. ¿Cuántos dejaron de soñar en este tiempo? ¿Cuántos podemos seguir soñando hoy? ¿A cuántos de ustedes se les apagaron los sueños? ¿A cuántos de ustedes dejaron de soñar con el Dios poderoso que hace realidad los sueños? Y esta generación es la generación que necesitamos, una generación que sabe, que resista al cambio, pero que se deje guiar por el Espíritu del Señor. Una generación diferente, una generación que vienen cambios poderosos, significativos a la vida de ella. Mi generación, hoy tienes que levantarte y diciendo de estas mismas palabras: mis generaciones son generaciones diferentes. Mis generaciones serán generaciones de victoria, serán generaciones que van a buscar cada día el rostro de Dios. Mis generaciones serán generaciones de campeones, generaciones de hombres y mujeres que se levantan y se paran en la brecha, generaciones de hombres y mujeres que hoy van a ser guiados por el Espíritu de Dios, generaciones que hoy se levantan para declarar una palabra de vida, de bendición, para declarar que sus generaciones serán las próximas generaciones de conquista, de libertad. Van a ser las próximas generaciones que serán poderosas en Dios. Número 2. Quiero enseñarles que una generación sin límites es aquella que se levanta cuando todo está mal. Una generación sin límites es aquella que se levanta cuando todo está mal, cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas van mal. Es una generación que se levanta para hacer que las cosas sucedan para bien. El libro de Jueces capítulo 6 relata la historia de un hombre llamado Gedeón, de uno de los jueces de Israel. Cuando todo iba mal en Israel, cuando los madianitas venían y destruían las cosechas de ellos, cuando venían con sus camellos innumerables, cuando venían con sus ganados y todo, y destruían todo lo que Israel había sembrado. Y necesitaba algo, necesitaba una generación, alguien que se levantara en esa generación para cambiar los designios de sus enemigos que había en contra de ellos. Necesitaba uno que se levantara en esa generación. Y Dios envía a un profeta para decirle: han olvidado, han dejado de escuchar la voz del Señor. Él es el mismo que los sacó de Egipto. Él es el mismo que les entregó en manos toda la tierra que les dio. Pero ¿saben qué? Han dejado de oír la voz de Jehová.
Cuando dejamos de oír la voz de Jehová, las generaciones de nosotros se vuelven generaciones limitadas. Generaciones que no responderán al llamado de Dios. Generaciones que no harán que las cosas sucedan. Generaciones que irán de mal en peor. Generaciones que no se levantarán porque no han aprendido a oír la voz de Dios. Dios envía a su ángel y levanta a un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón es un hombre trabajador que está preparando el trigo, que está cirniéndolo para irlo y esconderlo en cuevas. Pero sabe, es Dios tan maravilloso porque hay una voz siempre de Dios diciendo, hay alguien que pueda levantarse en esta generación. Y le dijo, varón esforzado y valiente, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel. Ay, Señor mío, dice, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha venido tanto mal? ¿Cómo voy a ir yo siendo de esta forma una de las familias más pequeñas, de las tribus más pequeñas? Quiero decirte esta tarde algo. Dios va a levantar generaciones de hombres y mujeres que nunca creyeron que podían ser las generaciones de cambio de este tiempo. Vuelvo a repetir, Dios va a levantar en este tiempo hombres y mujeres que creyeron que no serían ellos los que cambiarían la historia de estas generaciones. Y yo te tengo buenas noticias. Dios te ha elegido a ti para cambiar tu generación a una generación sin límites, a una generación que va a ir más allá de lo que hasta ahora habías caminado. Es necesario dar un paso más, es necesario pasar los límites. Una generación sin límites es aquella que rompe los límites que se habían puesto delante de ellos. Es una generación que no tiene miedo. Es una generación, ¿sabe?, que cambia su entorno. Es una generación que conquista, porque su esperanza viene de parte de Dios. Necesitamos hoy, esta tarde, generaciones sin límites, generaciones que se levantan para declarar la grandeza del Dios que tenemos. Una generación que no se ha dado por vencido, una generación que está lista para salir, una generación que está lista para la conquista, una generación que no se ha terminado, una generación que no se ha rendido, una generación que se levantará para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Una generación que nos levantamos hoy porque nuestro recurso y nuestro amparo es Dios. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué sucederá después de esto? Muchos de nosotros nos hemos preguntado y hemos estado esperando el momento que digan, bueno, todo se ha terminado. Volvamos a la normalidad. Y déjeme decirle que ese ha sido el pensamiento de todos. ¿Cuándo terminará esto para seguir viviendo como estábamos antes? Pero yo quiero decirte esta tarde algo. Esto va a terminar cuando Dios decida que estamos listos para salir una generación de conquista, una generación de cambios, una generación que no se conforma a lo que estaba viviendo, una generación que dice, heme aquí, Señor, aquí estoy, soy la nueva generación de cambio, de conquista, soy la nueva generación que se levanta para dar la victoria más grande de todos los tiempos. Esa es la generación que va a levantar Dios en medio de esto. Es la generación sin límites. Es esa generación que habíamos estado esperando por mucho tiempo. Una generación de cambios que no se rinde ante la adversidad. Una generación que dice, aquí estamos.
aquí estamos de pie, aquí estamos caminando, vamos hacia adelante, vamos ahora renovados en el Espíritu, vamos a caminar. Una generación que se levanta y dice, voy a pelear. Cuando Gedeón fue a pelear, no necesitó 32,000 hombres, porque Dios no trabaja así. Gedeón terminó con 300 hombres, diciéndole, porque la victoria no viene de los hombres, sino de Dios. Una generación sin límites es aquella generación que su apoyo es Dios. Que se levanta para decir, no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es una generación que se levantó con Gedeón y supieron que el Dios de Israel estaba para salvarlos, para librarlos. Yo les digo esta tarde, en el nombre de Jesús, el Dios de nosotros es el Dios que se levanta para pelear, para destruir a nuestros enemigos, para darnos la victoria, para decir, esta es la generación que estaba preparando para este tiempo. Esta es la generación. Una generación que sabe que Dios pelea por él. Número 3. Una generación sin límites es aquella que no pasa sin antes hacer el relevo. Amén. Es aquí donde entramos. Una generación sin límites es aquella que dejará un legado en esta tierra. Es aquella que no se va a rendir sin antes pasar a la siguiente generación las victorias y al Dios de las victorias que nos ha sostenido hasta el último día en esta tierra. Mis generaciones serán generaciones de conquista, porque mi relevo es que ellos conozcan al Dios que tenemos, al Dios maravilloso, al Dios poderoso, al Dios que suple todas las cosas, al Dios que hace milagros, al Dios que hace prodigios, al Dios de las maravillas. Esa fue la generación y ese es el sentir de Dios. Dijo, repetirás a los hijos de tus hijos las cosas que yo he hecho. Y hasta el día de ahora mis hijos sabrán el Dios que tengo, el Dios que tenemos, el Dios poderoso, el Dios que nunca ha faltado en los días de nuestra vida. Pero ¿qué generación levantaremos? Una generación de victoria, una generación que sea la que diga, tomo el lugar y ahora caminaré en ello, caminaré en lo que miré. Generaciones como Moisés y Josué. En el capítulo de Deuteronomio, capítulo 31, Moisés convoca al pueblo diciendo, es el tiempo cercano de mi partida. Es el tiempo del último discurso casi de Moisés. Y Moisés sabe que su generación ha concluido, pero faltan generaciones. La tierra prometida no había sido entregada todavía. Y entonces llama y pone a un hombre que estuvo con él en cada momento de su vida después de salir de Egipto, a Josué. Y le dice, sabes, esfuérzate y anímate, no tengas miedo. Porque como estuvo Jehová conmigo, estará contigo. Y tú vas a introducir al pueblo en la tierra y le darás la heredad que Jehová había dicho desde antes. Y esa es la generación que estamos proclamando. Moisés está diciéndole lo que Dios ha dicho. Él lo va a entregar por medio de ti, Josué. Necesitamos esa generación de relevo. Esa generación que está levantando sus generaciones del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, del robo. Esa generación que está haciendo cambios ahora. Esa generación que está diciendo, no morirán en las maldiciones. Se levantarán para proclamar la bendición del Dios Altísimo. Amén. Elías y Eliseo. El primer libro de Reyes 19.
habla de esta parte importante. Capítulo 19, versos 19 y 21. Dice la Escritura que Elías va y dice que solo pasó su manto sobre la vida de Eliseo. Y Eliseo en ese momento es tocado, porque nuestras generaciones serán tocadas en el manto que nosotros nos movemos, en ese manto de Dios, en ese manto de salvación, ese manto de milagros, en ese manto de cambios. Y cuando Elías le pasa el manto a Eliseo, Eliseo dice que dejó lo que estaba haciendo y dijo: Señor mío, solo déjame ir a despedirme de mis padres. Y dice que llegó y cortó la leña del arado, y eso dice un banquete. Cortó los bueyes en pedazos y lo dio al pueblo para que comiera. Y luego sucedió algo. Iba tras Elías. ¿Sabe por qué esta generación de Eliseo dijo: no tengo compromiso ya con el mundo? Por eso destruyó los bueyes. Lo que estaba haciendo, dijo: este es mi compromiso ahora. Este es el compromiso que entro. Una generación que se comprometió con el llamado de Dios. Por eso es que Eliseo cortó en pedazos y dijo: bueno, espérame, porque yo quiero seguirte. Y desde ese momento esa generación cambió. Una generación de milagros, una generación que completó el doble de milagros que Elías había hecho, porque necesitamos una generación que complete las cosas, que vaya más allá de los límites establecidos. Hay generaciones que se van a levantar en milagros, en prodigios, maravillas. Hay una generación que se va a levantar para predicar en las esquinas, donde la gente se va a convertir al Señor. Una generación que se van a parar en estadios. Una generación que se va a parar en los parques, en las plazas, se va a parar en las calles, en los barrios, y van a proclamar el gran y alto nombre de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tienen un compromiso con Dios. ¿Sabe? Otra de las generaciones, David, Salomón. David dijo: ¿sabe? Yo había predestinado construirle casa al Señor, pero no me dejó porque fui un hombre de guerra que derramé mucha sangre. Pero ¿sabe qué? Dios ha provisto otra generación, dijo. Y cuando él llamó a todos los que estaban con él, a los gobernadores, a los conquistadores, a los que estaban con él, hombres valientes, y presentó a Salomón y le dijo: sabes, solo quiero decirte algo. Hoy te voy a presentar delante del Dios que he servido, delante del Dios que me ha dado la victoria delante de mis enemigos. Y presenta a Salomón y solo una cosa quiero decirte: nunca te apartes de oír la voz de Jehová, porque como estuvo conmigo estará contigo. Pero cuando tú decidas no oír la voz, Él también se apartará de ti. Dicen en el capítulo número 28, verso 1 al 9, habla esta escritura en Primera de Crónicas. ¿Sabe? Esta es la generación que se levanta después de David. Una generación de un hombre sabio, entendido en los tiempos y en todas las cosas, que dio la victoria, porque ese reino trajo paz a Israel. Necesitamos hombres como David, como Moisés, como Elías, que pasen el relevo, que le digan: yo ahora paso lo que yo, al Dios al cual yo he conocido, yo te pongo delante de Él. Y sabe, veo también a Jesús. Jesús en los evangelios dice: he terminado mi carrera, he acabado la obra que tú me has dado, Señor. Y levanta a sus discípulos, hombres de conquista, hombres que no se iban a detener ante las adversidades de la vida, ante las persecuciones, ante la muerte. Ellos iban a mantenerse firmes, porque el relevo lo había dado el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos una iglesia que se levante ahora en este tiempo, una iglesia que diga: mis generaciones cambiarán muchas cosas, mis generaciones entrarán en un tiempo poderoso en el Espíritu, mis generaciones, ¿sabe?, sacarán de sus mentes la religiosidad, las costumbres, van a sacar los paradigmas que hay en la iglesia. Que si esto es así, que si esto es allá, que si lo otro, y empezamos a hacer muchas cosas. Necesitamos el poder
del Señor dentro de la iglesia. Hemos estado proponiéndole a Dios nuestros propios intereses. Esto lo manejamos de esta forma. Comencemos a escuchar a Dios. Dejemos que Él nos hable. ¿Será que este tiempo Dios nos ha estado hablando? Porque nos estuvo hablando por mucho tiempo. Y muchos no entendimos. Muchos estuvimos afanados. Muchos estuvimos en cosas que ni Dios estaba en ellas, posiblemente. ¿Por qué permite Dios este congelamiento? Voy a decir un congelamiento porque ¿por qué ha permitido Dios esto? Porque no estábamos en el propósito, creo. La gente estaba en los púlpitos, hablando muchas cosas. Nos habíamos olvidado de muchas gentes. La gente estaba en los púlpitos, pero a poca gente lo vimos en los hospitales. A poca gente vimos cuando habíamos entregado comida a nosotros. No habíamos hecho eso. Pero hoy por las circunstancias se tuvo que hacer estas cosas. Los que las hicieron o las que están haciendo. Dios necesita levantar una generación que enseñe con el ejemplo, con ese relevo que está dando. Mi generación tiene que ver el ejemplo. Yo creo que este tiempo, amados, es el tiempo donde Dios nos ha hecho reflexionar, diciéndote qué estabas dejando tú como legado a tus hijos, a tu iglesia, a aquellos que se levantaron para creer que Jesús es el Señor de sus vidas. ¿Qué estábamos haciendo? Es el momento de retomar ahora el camino donde realmente Dios quería que estuviésemos. Bernabé levanta a un hombre como Pablo. Todos tuvieron miedo en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y dijeron, no, ese hombre es un perseguidor de la iglesia. Pero Bernabé dice que lo fue y lo llevó ante los apóstoles. ¿Y sabes qué? Esa es la generación de relevo que no tiene miedo al cambio, que tiene su mente puesta en las cosas del Señor. Y Saulo es un hombre que va a levantarse porque Bernabé tuvo las agallas para decirle, Saulo, vamos. Eres el próximo relevo. Eres el próximo que está para levantarse en esa generación sin límites. Y por último, Pablo a Timoteo y a Tito. En el capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 4, habla Pablo como un hijo a Timoteo, como de un padre a un hijo. Y a Tito también. En el capítulo 1 de Tito, verso 4, habla esta escritura poderosamente también. Yo les pregunto esta tarde, ¿qué generaciones dejaremos nosotros si Cristo no ha regresado? ¿Una generación que estará entregada al Señor? ¿O una generación entregada a los placeres de este mundo? Reflexionemos en esta tarde. ¿Qué iglesia estamos dejando? ¿Una iglesia de caché? Una iglesia que dice, ay, estamos tan cómodos en esto, pero ya no se ven los milagros, ya no se ven los prodigios, ya no se ven las maravillas, ya no se ve nada de lo que el Señor nos enseñó que deberíamos de ver dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos pasando a esa generación, una generación de cambio sin límite, una generación que se renovará en el Espíritu, una generación que está dispuesta a dar todo por Cristo Jesús. Sin duda alguna esta tarde, las generaciones que se levanten de esta enfermedad que está azotando el mundo entero,
debe ser una generación sin límites. Una generación que se pone a la brecha. Una generación que dice, hay cambios ahora en mi vida. Una generación de hombres y mujeres que van a ver las maravillas de Dios. Una generación que dice, voy a caminar en esto, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a levantarme como la próxima generación de cambios. Una generación que está siendo renovada en el nombre de Jesús. Una generación que dice esta tarde, yo me levanto, hermano, en el nombre de Jesús, para marcar mis generaciones, para decirle a mis generaciones son hombres y mujeres que van a servir a Dios. Pero necesitamos gente como Moisés, necesitamos gente como Moisés, como Eliseo, necesitamos gente como David, necesitamos gente como Bernabé, necesitamos gente como Pablo. Necesitamos una generación que se levanta ahora. Necesitamos una generación que no sean cantantes, que sean adoradores, que cuando ellos se paren en las plataformas a adorar a Dios, la gente sea sanada y sean tocados por el poder del Espíritu y haya renovación en sus vidas. Necesitamos predicadores que ahora se paren en la brecha, que no oren 5 minutos y vayan a predicar 2 horas, que se posten delante de Dios horas, pero que en 5 minutos la gente sea tocada por el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos una generación de hombres y mujeres de búsqueda de Dios, que tengan hambre por Dios. Necesitamos una generación de hombres comprometidos con Dios. Necesitamos una generación que hoy busque los pies de Cristo, que hagan compromisos con Dios. Levántate como generación. Tus hijos levantarán generaciones. Serán reparadores deportivos. Tus hijos se levantan ahora para ser gente de reino, gente de bendición, gente que aman a Dios, gente que verán a Dios moverse. Yo quiero que levantes tu mano derecha esta tarde. Y le digas, mis generaciones van a ser gente de cambio. Mis generaciones cambiarán generaciones. Mis generaciones hoy se levantan del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, de la fornicación, del robo. Mi generación se levanta para ser un agente de cambio. Mi generación esta tarde se levanta en medio de todo lo que sucede para ser una generación de hombres y mujeres que sirven a Dios. Y yo quiero que declares, mis generaciones serán generaciones de conquista en el nombre de Jesús. Generaciones que verán la mano de Dios en cada uno de los días de sus vidas. Mis generaciones se levantan para ser hombres renovados en el Espíritu. Gente que ahora temen al único y soberano Dios en los cielos. Mis generaciones son las generaciones de cambio. Mis generaciones son las generaciones que traspasan los límites para entender el poder sobrenatural de Dios. Gracias esta tarde. Los bendigo esta tarde. Que el Altísimo, eterno Dios les dé esas generaciones de bendición. Que sean sus generaciones, hombres y mujeres de cambios, que rompen los límites, que traspasan los límites para ver el poder sobrenatural del Señor. Esta tarde quiero despedirme ya diciéndoles
Tu generación no fue hecha para el fracaso. Tu generación no fue hecha para fracasar. Tu generación no fue predestinada para el fracaso. Tu generación será como el águila que yo estaba describiendo. Tu generación es una generación de libertad. Es una generación del presente. Es una generación de renovación. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Toma tus generaciones y restaura, porque es el tiempo de restauración. Que esta tarde el Señor les bendiga y que la paz de Dios inunde sus vidas desde ahora y para siempre. Sean en el nombre de Jesús bendecidos. Dios les bendiga esta tarde. Amén y amén.